Hola morritas y morritos, bienvenidos sean a Platícame Esta, una chaqueta mental sobre ciencia, arte y todo lo que hay en medio. En el capítulo de hoy contamos nuevamente con un invitado especial. Es un amigo que conocí, quién sabe qué clase, no me acuerdo en realidad, seguramente una de química de la universidad. Compartíamos algunos amigos en común, después él realizó sus prácticas en donde yo era becaria y luego yo hice mis prácticas en donde él quería trabajar. Actualmente él ya es egresado ingeniero químico, tiene su propia plataforma en donde comparte su conocimiento por medio de unos cursos de ingeniería química y también gusta de tocar algunos instrumentos y de componer su propia música. Con ustedes, Luis. Hola, muchas gracias por la invitación. Sigo este podcast desde los primeros episodios y me parece increíble por fin estar aquí con ustedes. Pueden encontrarme en redes sociales, en YouTube y Facebook como Maestra Ico. Muchas gracias. ¡Yay! Si recuerdan que en el capítulo anterior les platicamos sobre lo estético, de los juicios, los momentos sublimes, entendimos que se trata de los sentimientos, nos enamoramos todos, ¿verdad? De Immanuel Kant, de su peluca, estaba bien padre. Pero ahora es momento de platicarles sobre lo antiestético, sobre lo no sublime. Se trata en ocasiones lo grotesco, lo freaky, lo deforme, lo degenerado, incluso lo discapacitado. Nos haremos algunas preguntas y tendremos pocas respuestas. Primero les voy a hablar de lo que es grotesque. Es un adjetivo general para lo extraño, lo misterioso, lo magnífico y fantástico, lo horrendo y lo feo, lo desagradable e incómodo. Y como bien sabemos, el arte es incómodo. En el arte se puede referir a algo que simultáneamente evoca un sentimiento de extraña incomodidad, así como compasiva piedad. Es como, por ejemplo, los cuadros que pintan, que están los niños en la calle. Son muy bonitos, son muy estéticos y te causan mucha ternura, pero como ves que están en la calle también te genera cierta incomodidad, porque es real, porque te está recordando a algo que tal vez ya estás acostumbrado a no ver en las calles. A ignorar, ¿no? A ignorar, ándale. Grotesque viene del italiano, que significa literalmente de una cueva. Es grotesca. Y en la arquitectura, el término grotesco significa una figura tallada en piedra. Lo grotesco a menudo se confunde con las gárgolas, pero la distinción es que las gárgolas son figuras que contienen un chorro de agua por la boca, mientras que los grotescos no. Sin el chorro de agua, este tipo de escultura también se conoce quimera, cuando representa criaturas fantásticas. Y luego les voy a platicar un poquito sobre este señor que se llama Remy Astruc. Él propone 3 tropos principales de lo grotesco o lo horrible, que es la duplicidad, la hibridez y la metamorfosis. Él dice que más allá de la comprensión actual de lo grotesco como una categoría estética, demuestra cómo funciona como una experiencia existencial fundamental. O sea, es parecido a lo estético, una experiencia estética. Es lo mismo. Además, él identifica lo grotesco como un dispositivo antropológico crucial y potencialmente universal que se utiliza para conceptualizar la alteridad y el cambio. Lo que estábamos hablando, ¿no? De que cuando algo es disonante o se sale de la norma, lo categorizamos como feo porque no tenemos una categoría para ello. Sí, como que es lo que no conocemos. Es lo extraño o lo nuevo. Tenemos el arte grotesco o el arte fantástico. Les voy a hablar solo poquito. Retrata temas o eventos no realistas, místicos o folclóricos, y el estilo que es figurativo y naturalista en lugar de abstracto. O sea, tratan de ser como muy apegados a la realidad, por así decirlo. Sí, son como estas figuritas de hadas o de gnomos o duendes. O las mexicanas que son alebrijes. Ajá, el chupacabras. Cosas así, ajá. Yo sí le tenía miedo al chupacabras. Es que andaban en los ranchos. Y, pues, o sea, aquí es un rancho. Ahora sí nos vamos a meter como un poquito a la historia del arte, de dónde viene como todo este movimiento grotesco, como más formal, porque venía desde el medieval, pero se hizo más potente con el arte alemán entre 1920 y 1933, estando la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Entonces, primero grotesco, que se suma con la sátira. Como el romantic style. Romantic style in the world, yes. Y es esta forma en la que las personas dibujan caricaturas. O sea, empezaron a dibujar a las personas, pero se empezaron a burlar de ellas. Y de ahí viene la caricatura, ¿no? La caricatura siempre ha estado, pero empezaban a exagerar las narices, sí. Las frentes, las ¿no? manos. Muy grotesco. Muy grotesco, ajá, pero dependiendo de cuál fuera el mensaje, ¿no? Si es alguien, por ejemplo, muy avaricioso, pueden exagerar las manos porque quiere acapararlo todo, ¿no? O alguien que
¿cómo se dice? Que es muy pomposo y dice que es muy inteligente, le pueden hacer la frente muy, muy, muy grande, ¿no? Así como, "Oh, es que soy todo cabeza, soy todo cerebro". cabeza. Sí. Entonces tenemos a 3 exponentes. El primero es George Grosz, él es un caricaturista y él dice que sus dibujos expresaron su desesperación, odio y desilusión. Wow. Está bien denso, ¿no? Wow. Pero era porque estaba pasando todo esto de la guerra. O sea, estaba empezando a gestar este movimiento y él veía cómo la gente se empezaba a odiar una a otra y él también sintió ese resentimiento, pero lo expresó con caricaturas. Sí. Luego está Otto Dix, que él es un pintor y grabador. Él es conocido por sus representaciones despiadadas y duramente realistas de la sociedad alemana durante la República de Weimar y la brutalidad de la guerra. Vi sus dibujos, no los puse aquí porque están muy densos, pero sí son suficientemente, ¿cómo se dice? Grotesco. No, cuando eres morboso. Ya. Si son suficientemente morbosos, se los recomiendo. Y luego tenemos los voy a buscar. Sí. Tenemos a Max Beckmann. Él es un pintor, grabador, escritor y escultor que rechazó la pintura no figurativa. En cambio, retomó y avanzó en la tradición de la pintura figurativa. O sea, todo esto venía del expresionismo. Ellos dijeron, no, ya estoy harto de lo no figurativo, de lo que no se entiende. Entonces ellos empezaron a pintar como muy detallado, igual fantasioso, pero eran figuras como las que decíamos al principio. Luego tenemos que de ese grotesque style se deriva el dadaísmo y pues se desarrolla con reacción a la Primera Guerra Mundial. Rechazaba la lógica, la razón y el esteticismo de la sociedad capitalista moderna. Expresaban tonterías, irracionalidad y protestas antiburguesas en sus obras. Wow. Soy fan, la verdad, soy súper fan. Y luego tenemos al máximo exponente, no es el máximo, pero es uno de los picudos, a Max Ernst. Él fue pintor, escultor, artista gráfico y poeta. Él en 1912 se inspira de las obras de Pablo Picasso y el postimpresionista Vincent Van Gogh y Paul Gauguin lo influenciaron profundamente. Si se fijan, Pablo Picasso es cubismo, Vincent Van Gogh es postimpresionismo y Paul Gauguin es mucho color. No conozco a Paul Gauguin, no sé cómo se pronuncia, pero luego lo puedes ver súper claro reflejado en las piezas de Ernst. Él adoptó un estilo irónico que yuxtapone elementos grotescos junto con los motivos del cubismo y el expresionismo. Wow, o sea, lo juntó todo y lo hizo suyo. Hizo un collage, ajá. De hecho, él practicó el collage, pero con un mayor interés en la fantasía gótica que en el contenido político del manifiesto. Esto aceleró su transición al surrealismo. Wow, o sea, esto iría un poco también con lo estético que hablábamos en el episodio pasado, en donde tomaban figuras griegas que eran muy estéticas, pero en este caso él agarró fantasía gótica. Sí. Sí, o sea, haz de cuenta que siempre hacemos lo mismo, tomamos del pasado y lo descomponemos para expresarlo del presente, pero porque son figuras que ya tienen simbolismos. ¿Para qué crear un símbolo nuevo si ya está? No sé si me explico. Pues sí. Es un meme, metameme. Justo sobre este tema relacionado con la fantasía gótica y todo esto, Elena Alonso en su libro Muestra de Monstruos plantea que los monstruos evolucionan conforme nosotros lo hacemos. Existen muchas culturas cuyo dominio está acotado a ciertas culturas y regiones del mundo. A partir de esta idea, comenzaron a surgir los primeros bestiarios. En el artículo de Abel GM para National Geographic, titulado El bestiario medieval, un mundo de criaturas mágicas y terroríficas, se menciona que el primer bestiario conocido en el mundo occidental fue el Fisiologos, que se escribió entre los siglos II y IV después de Cristo en algún lugar de Grecia. Sin embargo, fue el bestiario de Aberdeen el que hizo que este tipo de creencias sobre seres monstruosos o fantásticos cobraran mucho más relevancia a partir del siglo XII. Como bien sabemos, las criaturas icónicas de este tipo de bestiarios del medievo eran los dragones y los unicornios. Bueno, aquí valdría la pena hacer un pequeño análisis, ¿no?, sobre la diferencia entre los dragones de Oriente, conocidos como Longs, este tipo de dragones chinos, no sé si más o menos los ubican. Sí, claro. Como el de Dragon Ball, ¿no? Y esas cosas. Sí, el del Shenlong, exactamente. Y los occidentales, que normalmente pues son bestias que escupen fuego y pues bueno, van más hacia ese lado, ¿no? Normalmente los dragones asiáticos, los dragones chinos, tienen esta característica de estar relacionados con bondad y sabiduría. No precisamente son un ser maligno, ¿no? Lo cual crea este contraste
de que a pesar de que se habla, entre comillas, de la misma criatura en diferentes culturas, representan cosas diferentes. Sí, y luego tenemos, por ejemplo, aquí en Mesoamérica, ¿cómo se llama? El Quetzalcóatl, Sí. que es la serpiente emplumada, que también simula como un dragón, ¿no? Y se parece como a los dragones orientales. Y viene justo sobre esta misma parte, ¿no? Depende mucho de la región geográfica, de la cultura, de todos estos factores que se interrelacionan para darle sentido a las cosas. Sí, porque, como decíamos, son conceptos que ya existen de sabiduría o, por ejemplo, el dragón occidental es este ente como medio malvado. Siento que es más neutral que malvado, pero que es avaricioso y por eso está como cuidando toda su fortuna y así. El oriental. No, el occidental. Ah, occidental. Ah, sí. Sí. Yo dije, no, el oriental él es bueno. Sí, es buen pedo. Es mi amigo. Ajá, sí. O sea, son conceptos que ya tenemos y dependiendo de la cultura es qué es feo y qué es monstruoso, qué es malo y qué es bondadoso, ¿no? Ajá, sí, al occidental lo tienen protegiendo algo, ¿no? Tenemos al dragón, la dragona de Shrek. Así es. Que está protegiendo el castillo. Protegiendo el tesoro. Ajá, y todo eso. Y luego tenemos al de Dragon Ball. Que les ayuda a revivir a Krillin varias veces. No sé, nunca vi Dragon Ball. O sea, estamos hablando de estas criaturas que son mitológicas o folclóricas y tenemos a esta gente que se dedica precisamente a recolectar y... ¿Cómo se dice cuando estás tomando notas? Documentar todos estos animales no existentes, pero desde el arte se hace lo mismo, o sea, con las pinturas, con... Pues son una forma de documentar también. Sí. Necesitan las referencias, acuérdate de cómo entrenar a tu dragón, tienen un libro sobre los dragones, entonces pues la gente hace los dibujitos y aparte anota, ¿no? Que le tiene miedo a no sé qué, no le gustan los peces. Y lo que desconoce es el monstruo más grande. ¡Ay, qué bella! Ay, voy a ver esa película. A lo que le tenemos miedo es aquello a lo que desconocemos, ¿no? Y por eso seguimos usando símbolos viejitos, porque ya los conocemos y cuando nos enfrentamos a algo nuevo es como, ¿what? Y es más o menos un poquito lo que propone el surrealismo. Es este movimiento cultural que se desarrolló en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Él representaba escenas desconcertantes e ilógicas y desarrollaron técnicas para permitir que la mente inconsciente se expresara. Por ejemplo, tenemos a André Breton. Él es un escritor y poeta francés. Dice que con el surrealismo se pretende resolver las condiciones previamente contradictorias del sueño y la realidad en una realidad absoluta, una superrealidad. Entonces está muy padre. Por ejemplo, tenemos otra gente como Remedios Varo. Somos fan. Hay un capítulo para que lo escuchen. Sí, muy bueno. También está Leonora Carrington. Ella es pintada de eso, ¿no? De que el mundo es suficientemente surreal, simplemente tengo que pintarlo. Sí. Y del surrealismo tenemos esta pieza célebre que se llama La traición de las imágenes, de René Magritte, y es la clásica esto no es una pipa, o la declaración que dice ceci n'est pas un pip. Ajá, esta no es una pipa. Sí. Esta es una pipa, ajá. Y bueno, y derivado de eso, y todo esto está pasando al mismo tiempo prácticamente, todo esto son como ramitas que se están desarrollando del arte alemán. Y de la guerra. Y de la guerra, ajá. Sale la nueva objetividad y esta rechaza el egoísmo y los anhelos románticos de los expresionistas. Los intelectuales hicieron un llamado a las armas para la colaboración pública, el compromiso y el rechazo del idealismo romántico. ¡Wow! ¡Qué padre! Súper tú. Valga la redundancia, en lugar de algún objetivo de objetividad filosófica, pretendían implicar un giro hacia un compromiso práctico con el mundo, una actitud comercial, entendida por los alemanes como intrínsecamente estadounidense. Tenemos, por ejemplo, a Jen Mamen, es una pintora, una pintora e ilustradora, y ella es conocida por sus representaciones de mujeres fuertes y sensuales y la vida de la ciudad en Berlín. La verdad es que chéquensela, están muy bonitas. Lo vamos a checar. Ajá. Y está bien curioso cómo todo este arte ha ido avanzando y evolucionando, y el episodio pasado hablamos precisamente del vaporwave y todas estas cosas, que es lo moderno, ¿no? Entonces yo vengo a preguntarles a Luis, a Daniela, ¿por qué dicen, yo no estoy de acuerdo, que el arte moderno
es tan malo? A mí no me gusta, abajo lo moderno. Yo soy una anciana conservadora, honestamente. Me gusta más lo viejito. En mis tiempos. En mis tiempos, pero al mismo tiempo soy muy minimalista, entonces también Es eso moderno. es moderno, pero no es moderno porque lleva años, entonces siento que al final de cuentas lo moderno no existe. Como decíamos, todo es tomar cosas del pasado y traerlas para acá. Bueno, ¿tú qué opinas, Luis, del arte moderno? Yo en mi caso comparto visión con Avelina Lesper, una crítica de arte muy incomprendida a veces, que menciona que el arte falla cuando el autor te dice cómo interpretarlo. Normalmente, cuando tú ves una obra clásica o así, te genera una emoción estética. Regresemos al episodio anterior, cuando hablábamos de lo sublime, ¿no? También se me pegó esa palabra, he tratado de no decirla, me estoy conteniendo. Yo también la ando diciendo. Yo también. Y en ese sentido, algunas piezas de arte moderno tienen muchísimo trabajo detrás, trabajo conceptual, ideológico. Sin embargo, a veces se pierde un poco ese propósito de generar la emoción y realmente se vuelve tan subjetivo que necesitas que alguien te lo explique, ¿no? Entonces, esa es como una de las partes en las que estoy parcialmente en contra. ¿Pero crees que sea porque, bueno, al menos nosotras, Trini, que es artista, apenas está aprendiendo sobre arte? Entonces, ¿crees que se trate de que en realidad no sabemos de qué se trata el arte y por eso necesitamos que nos lo expliquen? Sí, eso es lo que iba a decir, es que no se trata de que te lo expliquen, es que estamos pendejos. Sí, sí. O sea, con todo respeto, porque yo también lo estoy. Y cada vez que voy, o sea, la artista que tenemos en el podcast no sabe de arte. Yo no sé nada, a mí no me hagan caso. Todo lo saqué de Wikipedia. Pero ve, o sea, todo lo saqué de Wikipedia. Yo tuve que ir a ver, ¿no? De dónde venían todas estas cosas y estoy aprendiendo. Y ya con lo que aprendo puedo decir, oh, qué sublime el vaporwave. Pero porque entiendo de dónde viene. Si no tienes contexto, si no tienes literatura, si no tienes educación en estas artes, es muy difícil. Sí, Luis, imagínate, ubicas el Met de Nueva York. A Trini, sus papás la llevaron al Met y dijo, ay, qué aburrido y no sé qué tanto, y quiero ver arte abstracto. ¿Y nunca lo viste? Sí, sí lo vio. Pero, o sea, se perdió de todas estas cosas por ignorante, por no saber de arte, se perdió de todas estas obras del Renacimiento, cosas súper hermosas que ahora dice, ojalá me hubiera quedado ahí más tiempo y hubiera apreciado esas cosas. ¿Qué opinas, Luis? Tengo una controversia nuevamente, sin afán de querer hacer demasiado debate, pero yo siento que el arte debe ser universal. No sé si me explico. No. Sí, o sea, refiriéndose a que el arte el deber ser sería que todos lo entendieran, que fueran sentimientos o imágenes que pudiéramos entender y que todos dijéramos, esto representa paz, esto representa esto. Pero como estábamos hablando, creo que sí eres contradictorio porque justo estás hablando de los bestiarios y de cómo en diferentes culturas la misma cosa significa algo diferente, ¿no? Y creo que esa universalidad es muy nazista. Sí, ahí te atrapó, Trini. Sí. Nuestras realidades son tan diferentes que sería muy complicado tener un arte universal. Sí, yo también pienso eso. Pues, me he quedado sin argumentos. Le cayeron de los hocico. No, es que sabes que me quedé con la idea, es decir, con esta universalidad, yo me refiero como a, no sé cómo explicarlo, como que no siento que necesite tanta bibliografía para entender que algo me resulta estético. Más o menos iba hacia ese lado, pero está bien, de igual manera lo entiendo, ¿no? Va a ser más difícil que si vengo de América y estoy enfrente de una obra europea, pues me va a costar más trabajo, ¿no? Pero bueno, es básicamente ese el punto. Sí, porque haz de cuenta que te estás echando, o sea, estás del lado de lo sublime del episodio pasado, porque a fin de cuentas lo estético es bello porque es bello, o sea, estarías del lado del esteticismo, de que no necesito explicarte, no necesito que haya más racionamiento detrás, simplemente este color se ve bien con este color y con esta figura y es estético y es agradable a la vista y no hay más, más que lo simple. Y creo que viene con el minimalismo, es lo que es y ya. Y con el esteticismo, o sea, siento que ese sería como el arte más universal, por así decirlo. Pero igual varía, porque lo que yo podría decir, ay, qué bonitos colores, alguien que viene de otro lado, no sé, el color rojo, dice, ay, no, ese es el color de la guerra. Pero alguien que vive en un campo dime una flor roja. Amapolas. Ajá, de amapolas va a decir, es que es el color más hermoso del mundo. Ay, qué bonito. Bueno, y todo esto de por qué el arte moderno es tan malo,
hay un concepto que fue en contra de la academia, o sea, de la Academia de Bellas Artes, que dijo esto es bello y esto no, y se llama Aesthetic Relativism, o el esteticismo relativo, y es la idea de que los puntos de vista de la belleza son relativos a las diferencias en la percepción y la consideración, e intrínsecamente no tienen ni una verdad o validez absoluta. Viene desde el impresionismo, donde la academia dijo los impresionistas pintan bien feo, está bien grotesco, y ellos rechazaban pues es que no la rechazaban. Los impresionistas, si se fijan, Edgar Degas y Van Gogh todavía tienen disciplina, tienen diseño y ejecución, o sea, saben pintar, no es Jackson Pollock. Todavía hay academia dentro de ellos. Respetan, tienen como estos lineamientos todavía. Sí, todavía lo siguen, pero lo que dice el relativismo estético es que no hay estándares y entonces nos quedamos con solo la otra expresión. Si no hubiera estándares de belleza, si no hubiera bibliografía o referencias, pues todo es autoexpresión y todo es bello y todo es arte, que ya dijimos que todo es arte, pero aquí es donde viene la polémica de quién es el que está diciendo que es arte. Uh-huh. Los museos, los que compran y venden arte, el pueblo, la gente, o sea, ¿quién, no? O sea, llegamos a un punto en donde están vendiendo graffiti. Sí. O sea, están vendiendo... ¿Cómo se llama este señor que hace graffiti? Bansky. Ándale. Sí, uh-huh. Si todo es universal, entonces, ¿qué es arte? Uh-huh. Todo. ¿Tú qué opinas? ¿El graffiti es arte, Luis? Buena pregunta. Yo creo que depende, ¿sabes? Yo era grafitero en la prepa, entonces como que pienso que cuando haces un tag o algo así, no lo considero como arte, ¿no? Realmente cuando haces un trabajo más elaborado se percibe, ¿no? Una pieza, algo que tiene más preparación. Entonces yo creo que hay distinciones, pero muy probablemente aquel tipo de graffiti que tenga más preparación, definitivamente lo consideraría como arte. El Barto. El Homo. El Luiso. El maestre. Cuando hablamos de piezas grandes, ¿no? Me refiero a que el graffiti cotidiano, pues es más como rayas y te vas, ¿no? Debe ser clandestino, ¿no? Esta manera de revelarse en la que normalmente no está tan elaborado, ¿no? Pero claro, cuando se hace de manera profesional, vaya, definitivamente. Incluso las famosas bombas, ¿no? Aquellos grafitis que puedes encontrar en el metro o... Ya sabes, cuando entras a Ciudad de México y te encuentras todo este tipo de grafitis, se les conoce como bombas. Normalmente, yo eso sí los considero arte, ¿no? No conocía ese término. Yo tampoco. Qué padre, lo voy a buscar. Nos vamos a dar la pausa, entonces los dejamos a su criterio. Quédense pensando, ¿es arte, no es arte? ¿Van a salir a hacer graffiti o no? No lo haga, compa. Sí, hágalo, compa. Y yo lo haga arte. Nosotros vamos a ir por más cafecito, por agua, al baño. Probablemente sí. Sí, entonces... Luis, puedes estirar tus piernas. Y güey, regresamos. Sí. Tienes que hacer... No me va a salir. Digámoslo así. Bueno, regresamos. Bye. Regresamos. Aunque Luis no quiera hacer. Bueno, cuando yo estaba investigando para esto, me metí a YouTube porque así hago mis investigaciones y puse Ugly Art. Y el primer resultado es The Ugly Art de Machine Girl. A mí no me gustó esa rola. Está bien gacha. Bueno, pero vamos ahorita con que el jazz también antes era considerado como música súper gacha y ahora es como sublime, arte. El bebop. El hip hop también era música fea y no nos veíamos tan lejos. Digo, aquí los millennials pueden están de acuerdo de que antes el reggaetón cuando empezó era como que, ay, ¿qué es eso? Eso no es música, guácala, qué rico, y así. Y ahora que está el reggaetón nuevo, como la segunda ola, ¿no? De reggaetón, dicen, eso no es reggaetón, está mejor el viejito. Ajá. Cuando era el viejito todo el mundo lo odiaba y ahora resulta que todos eran fans. Sí, ¿verdad? Y luego tenemos, por ejemplo, a Daft Punk. Su nombre precisamente viene del nombre peyorativo que le dio la gente a lo que ellos hacían. Daft es así como, pues, grotesco, ¿no? Que no es bueno. No es estético. Ajá, no es estético y ellos se lo apropiaron y ahorita Daft Punk es una eminencia de la cultura pop. A ti, Luis, ¿qué música fea, entre comillas, te gusta que a otra gente no le gusta? Otra vez me quedé así.
No, es que ¿sabes qué? O sea, mis gustos son muy generales, o sea, escucho mucho rock argentino y así, en realidad no tengo como algún gusto culposo musical en ese sentido, LOL. no lo sé. Ah, bueno, ahora nos vamos a poner súper nazis, súper nacionalistas, por favor, todos derechitos, con su mejor cara. La verdad, leyendo sobre todos estos temas, sí me volví Hitler, luego me hice Provida y luego me hice Thanos. Entonces, mi conclusión al final de todo esto es que los humanos estamos locos, queremos salvarnos, pero en esa salvación está en matarnos a todos y está terrible, ¿verdad? Entonces voy a empezar con la fisionomía. Fisiognomía tiene una G como de gnomo, fisionomía, y esta palabra derivada del physis, que significa natural, nomos, que es ley, y nomonc, como gnomo, significa el juez o intérprete. Y se me hizo súper loco porque me recordó el capítulo anterior donde hablamos sobre lo estético y sobre los juicios. Seguimos juzgando, seguimos siendo jueces de las cosas y prácticamente significa conocer la naturaleza. Aristóteles y Platón vinculaban la belleza física con la moral y la bondad. O sea, esto viene de siglos. No es nada nuevo, ni siquiera lo crearon los nazis, ¿verdad? Súper, súper antiguo. Y esto trata sobre las características fijas de la cara, no sobre los gestos, no hablamos de la gesticulación, sino sobre nuestra cara. La bitch face o cosas así es de lo que están estudiando los fisiónomos. Esto se volvió todavía más popular con Johann Caspar Lavater. Él fue un rockstar de la fisionomía, de que los aristócratas europeos iban a visitarlos para que les estudiara su fisionomía. Era loquísimo. Órale. Y él la describe como la ciencia de la correspondencia entre el hombre interno y externo, entre lo que es visible superficialmente y lo que en realidad es por dentro. O sea, seguimos de que tu cara es lo que tú eres. Y va como con esta frase, ¿no? De que como te ves, te tratan, o cosas así. Bueno, enfermo. Y él es parte responsable de las teorías de belleza como el de las aplicaciones de análisis geométrico para entender la estética. Y sabes que todo esto me recordó, yo he visto imágenes, no sé si tú Trini o tú Luis, de las morritas que ponen cejas, que hacen como el microblading, y entonces ponen un montón de rayas para que sea geométrico, pero está un poco loco porque nadie es Simétrico. Nadie es simétrico, ¿no? Por más, te puedes acercar mucho a la simetría, pero no eres completamente simétrico. Entonces está como, me da risa, ¿no? Que pongan tus cejas simétricas y tu cara no es. Y tu cara no es simétrica, entonces está chistoso. También toma parte de comparar las características animales en humanos, como el que alguien tenga cara de rata y lo relacionan con su personalidad, como que, oh, esta persona tiene la valentía de un león y es astuto como un zorro. Y está súper chistoso, me recuerdo también a BoJack Horseman y a todas estas cosas, a los furros tal vez también, podemos meterlos aquí, pero vienen de tantos siglos atrás. Otro precursor de esto es la animación, en donde los personajes estúpidos tienen cierta apariencia y ciertas características no solamente en la cara, sino también en su cuerpo. Recordemos la fealdad de los personajes malos, de los villanos. Siempre son feos. Las princesas son hermosas, ¿no? Sí. Son hermosas, ¿por qué? Pues no sé, porque eso lo dijo la persona que lo dibujó y el que lo escribió. Eso dijo Walt Disney. Eso dijo Walt, no, viene de siglos. Eso dijo esta persona y la bruja es mala y es fea y tiene una verruga y tiene la nariz chueca y cosas así, ¿no? Está enfermo, está loco. ¿Por qué fracasa esto? Pues porque es un discurso relacionado con la serie de prácticas ideológicas de representar una nación, o sea, red flag. El incremento de su popularidad pública, el acceso, sabes que esto me dio también una chaqueta mental porque es como que, oh, la piratería, nos quieren bloquear información, pero al mismo tiempo como que me di cuenta que es importante restringir el acceso a la información porque el acceso masivo de esta información puede llegar a la malinterpretación de las cosas. La gente, como nosotras, somos estúpidas, entonces tú puedes estar diciendo algo y lo pones a tu favor. Sí, lo interpretas para ti. Para ti, para tu beneficencia. Y va muy relacionado con el incremento de la movilidad geográfica. Esto equivale a que la posibilidad de encontrarte con personas de distintas nacionalidades también incrementa. Entonces, pon tú que los mexicanos o los mesoamericanos tienen ciertas características faciales y se encuentran con gente de otra nacionalidad que tienen características diferentes. Entonces, tú ya lo relacionas eso como alguien malo, el extranjero, el villano. Pero por lo que decíamos, ¿no? Porque es algo extraño. Es algo extraño. No tanto porque sea feo, pero es la forma que tenemos para decir eso es diferente. Sí. Y
vemos que existe una fisionomía nacional, así como una característica nacional es innegable, es lo que mencioné ahorita, y eso lo dice Lavater en 1840. Esto da mucho acceso a lo que son los estereotipos, que no sé ustedes, pero yo sí estoy a favor de los estereotipos. Siento que obviamente hay gente que se sale de la norma, no todos los mexicanos comen tacos, no todos les gusta el aguacate o cosas así. Gente rara. Hay gente muy rara, pero los estereotipos siento que son por algo, pero no se trata de discriminar a la gente. No, es que creo que la gente ahorita tenemos muy marcado es que me estás discriminando, es que me estás juzgando. Y creen que juzgar es malo, o sea, que es negativo, pero realmente cuando estás emitiendo un juicio, es simplemente eso, estás acomodando información, ¿no? Estás diciendo, ok, tienes este color de piel, vas de este lado, y la discriminación es algo enteramente diferente a emitir un juicio sobre una persona. Bueno, pero sí, claro, todos juzgamos, creo que es momento de admitirlo, todos juzgamos, todos emitimos juicios. Si se nos acerca a alguien con ciertas características, ¿nos da miedo o nos sentimos seguras? Aquí si se te acerca un militar o algo así, nos morimos, o sea, ¿sabes? Da mucho miedo. Un militar con tenis. Un militar con Jordan, da miedo. Y al mismo tiempo, si se acerca una señora súper blanca con una Michael Kors, da miedo, ¿no? Es como que esta señora me va a decir, salte de mi país o algo así. Habla americano. Ajá, aprende inglés o cosas así. Y tú de, no, por favor, sí sé inglés. I know English, it's very good looking. Sí. Y es que para eso sirven los juicios y para eso sirven los estereotipos. Creo que ya lo habíamos hablado en otro episodio, ¿no? Reducen la cantidad de información que tenemos que analizar y conceptualiza. Ah, esta persona es blanca, esta persona es hispana. O sea, entonces habla español y tengo que hablarle de esta forma. Y todo eso es un segundo. ¿Te ha pasado que has juzgado a alguien y no era para nada el estereotipo en donde tú lo tenías metido? Todo el tiempo lo hizo. Completamente. De hecho, agregando un poco, ¿no? Para complementar, yo creo que esta acción de juzgar es necesaria, ¿no? Siempre lo vamos a hacer. Sin embargo, pues bueno, vivimos en tiempos donde a veces buscamos lo políticamente correcto, ¿no? En ese sentido, nunca dejamos de juzgar. Sin embargo, buscamos la manera en la que sea lo más como agradable para todos, ¿no? En ese sentido, yo creo que valdría la pena preguntarnos hasta dónde es correcto lo políticamente correcto. Entonces, no quiero tampoco entrar en mucha política. Sí, hasta lo políticamente incorrecto tiene sus límites, creo, ¿no? Pues cuando empezamos este podcast, nosotros dijimos que no vamos a ser políticamente correctos porque es muy difícil y nosotros venimos aquí a hablar de cosas difíciles. Es imposible satisfacer a todos. Y esto apoya la distribución de narrativas importantes para el nacionalismo y la legitimación del eurocentrismo y la colonización. ¡Yay! Abajo la colonización, pero ya que la fisionomía da pie a lo que también existe como la frenología. Frank Joseph Gall es el que popularizó los principios básicos a finales del siglo XVIII. Él se inspiró en la fisionomía para hacer esto y asumía que parte del cerebro enfocado a la memoria se encontraba detrás de los ojos. Seguía principios de fisionomía relacionado con la popularidad que tenía de la época y él es posiblemente el primero en formalizar la visión de que la mente y el cerebro estaban en uno solo. Recuerden que estaba muy popular, bueno, todavía, la religión, en donde el alma y la mente y el cuerpo y todo eso son cosas diferentes y se encuentran en zonas diferentes, y él dice, no, están aquí en uno solo. De hecho, eso le costó que lo sacaran de su país, porque era como, oh, maldito hereje. Lo juzgaron y lo discriminaron. Luego está el que era su asistente, el Johann Caspar Spurzheim, algo así. Y él lo popularizó de más. Pasó como lo que pasó con la fisionomía. Y fue en gran parte el problema. Y él hace esta propuesta para el mejoramiento moral de la especie humana. ¡Oh, no! Oh, ¿quién dijo eso antes? No, creo que él fue de los primeros que lo dijo. ¡Ay, no! ¿Ves? Todas las ideas son recicladas. Hitler no traía nada nuevo, en un remix. Esto da problemas porque son principios de fisionomía, o sea, continúan con la fascinación con la apariencia física. Da ahí poco apoyo para la experimentación anatómica y teorías de localización cerebral, que era lo que Gall quería poner. Creo que como la gente no apoyó a Gall, se fueron más por lo popular, por lo de, oh, sí, vamos a ser moralmente bellos, y se fueron por ese lado, y Gall decía como que no, hay que hacer disecciones, hay que estudiar el cerebro, hay que hacer estas cosas, y nadie lo apoyó, se fueron por lo popular, por lo mainstream. Por lo bonito y lo estético. Sí.
Y luego esto genera todo un movimiento social y atracción para reformistas de clase media. ¡Bú! Abajo la clase media. ¡Ey! ¡Abajo nosotras! Sí, por favor, no nos pasen información. Y cualquiera tenía su gusto de frenología y se creía un experto. ¿Qué está pasando? Esto es platícame, está volviéndola más práctica, consumible y simplificada y menos teórica. O sea, todo era a favor. O sea, yo tengo estas características y como necesito conseguir pareja y que la gente me vea atractiva, agarro este gusto de frenología y empiezo a describir estas características a mi favor para que la gente me empiece a considerar más atractiva. ¡Órale! Y mejorar la raza, entre comillas. O sea, es propaganda de ti mismo. Sí, es ser influencer. De ti mismo. Sí. Esto al final va justificando el racismo, el eurocentrismo, la inequidad de clase, el patriarcado, obviamente, y el especismo. El patriarcado porque agarraban a las prostitutas y como que favorecían el que ellas eran prostitutas. No es prostituta porque tiene estas características, entonces cualquier otra persona que se parezca a ella también es una prostituta. Entonces va mucho con esta discriminación de mujeres, ¿no? De que, tú eres una whore, sí, ajá, porque tienes los labios muy gruesos, o yo qué sé. Sí, porque todo gira alrededor de sus dicks. Sí, o porque tiene los pechos muy grandes o cosas así. Perdió su oportunidad de ser considerada como una ciencia, pero desarrollaron la noción de la localización cerebral, que es la idea de que diferentes zonas del cerebro tienen distintas funciones, lo cual ahora es una ciencia, igual entre comillas, el día de mañana puede ser otra cosa, y dicen que es cierto. No soy médica, entonces voy a decir, por ejemplo, que sí. Ahí donde dices que perdió su oportunidad de ser considerada como una ciencia, sí es una ciencia. No es una ciencia, no, es una pseudociencia. Ok, pero ¿qué hubiera sido diferente para que fuera una ciencia? Que no hubiera sido tan popular y que la gente no lo hubiera usado a su favor y que sí hubieran hecho experimentación y teorías. Exactamente, de hecho, complementando un poco lo que menciona Daniela, también una manera de identificar una ciencia es el hecho de que no se preste a sesgos cognitivos. Normalmente los datos, la información no mienten en ese sentido. Concuerdo completamente. Excelente, sí. Está loco que la prole lo arruine todo. Y entonces, ¿qué pasa con todos los científicos que están en TikTok? Claro, no los conozco. No los sigo, yo veo perritos. Tendría que hacer un estudio al respecto. Deberían hacer un estudio al respecto, porque si están hablando de que es porque se popularizó y que la gente lo empezó como a súper simplificar y a usar a beneficio. De hecho, sí tengo algo que decir al respecto de lo de TikTok. Hace poco estaba viendo un TikTok de una morrita que dice, ¿cómo sembrar tu planta? Y hace muchas cosas, ¿no? Y lo primero que hace está mal, que es ponerlo en una maceta que no tiene drenaje. Y dice, no pasa nada, pongan piedras abajo si no tiene drenaje. Y es como que no, eso también está mal. Depende de muchos factores, ¿no? Yo que sé de plantas no me voy a poner a explicar al respecto, pero depende mucho de las condiciones climáticas en donde estás, en dónde vas a poner la planta, qué tan frecuentemente la vas a regar. Y ella dice así como que, no hay problema, hazte esto. Sí, güey, pero tiene 15 segundos para explicarte las cosas. Sí, pero entonces mejor no lo hagas, ¿sabes? ¿Por qué dañas a la gente? O sé más específica, esta planta la puedes sembrar aquí y ponla aquí, pero no nada más dice, no pasa nada, ponle piedra. Venimos de una era donde hay tanta información que es desinformación ya. Así es. De hecho pasa muy seguido también en mi gremio, pues bueno, yo hago videos de ingeniería química, conozco a varios youtubers también. Vaya, es como Monterrey, ¿no? Nos conocemos entre todos. En ese sentido, hay algunos creadores que realmente no se toman muy en serio esta parte de informar, como dicen, ¿no? De divulgar, de tener un verdadero trasfondo. No es que en sí el contenido sea malo, pero sí llega a tener a veces algunos sesgos o algunas aproximaciones, como mencionan, en la que ya el concepto no es correcto, ¿no? No es correcta la ejecución. Entonces voy también completamente de antemano. Un saludo a la banda de Monterrey. Era solo un ejemplo. Me quedé pensando. Vamos ahora con lo que es la selección artificial. Si no la conocen, bueno, se utiliza desde hace muchos años, viene con la domesticación de plantas, de animales, los perritos, cada raza de perritos, o sea, las razas entre comillas, que en realidad son variedades, pues vienen con este objetivo de que sirvan para algo. Los perritos salchichas sirven para cazar tejones, los labradores son para pastorear y cosas así. ¿Y para qué sirven los pugs? No tengo idea. Y la agricultura también, ¿no? Tenemos el maíz, en realidad, el lote, la mazorca, no es como la conocemos ahora, es una planta modificada por medio de selección artificial. Esto viene relacionado con lo que es la eugenasia. Creo que todo el mundo la conoce. Claro. Es lo que utilizaron los nazis, pero tampoco lo inventaron ellos, ya viene de muchos años y es lo mismo, de que mejorar la raza, es prácticamente mejorar la humanidad por medio de métodos de selección manipulada. Esto puede ser tan simple como el control de natalidad, el Planned Parenthood,
los bancos de esperma, la esterilización forzada, los abortos y puede ir hasta este extremo del genocidio. Todo esto viene con aspectos bioéticos, va con lo importante que es la dignidad de la población humana. No todos podemos ser iguales, no todos queremos ser iguales y bueno, yo no quiero ser igual que otras personas. Qué asco, Yo otras personas. quiero ser única y detergente. Sí, y también de la biodiversidad, ¿no? O sea, si solo tenemos, no sé, si solo hay maíz, si solo plantas maíz, pues la tierra se te echa a perder. No, y hasta el mismo maíz tiene variedades, ¿no? Está el maíz azul, el maíz palomero, el maíz para las tortillas y cosas. Sí, la diversidad es lo que nos hace ricos. Las tortillas de harina vienen de otro maíz. Ah, no es cierto, vienen de trigo. ¡Wow! Y bueno, en la modernidad podemos ver como estos aspectos con el diagnóstico prenatal. A las embarazadas les dicen, no, ¿sabes qué? Tu hijo va a salir con síndrome de Down, entonces todavía puedes salvarlo y matarlo. Y es, wow, ¿no? Wow. O sea, espérate, tal vez no sé, ¿no? Ay, mi piernita, sí, ay, mamá, no sé qué. Va también con lo que es la orientación genética, la fecundación in vitro. ¿Estás bien? Todo bien. Tuvo un flashback prenatal así donde dijo, ay, no, mi piernita. Es que ayer estaba viendo un video sobre eso, exactamente, que estaban burlándose, igual haciendo una parodia, por eso me acordé. Yo también me río, pero es algo serio, ¿saben? Por favor. Este es humor feo. Sí, es humor no estético, antiestético. Es humor negro, sí. Los bebés de diseño, ¿los conocen también? Sí, quiero que mi hijo salga con ojos azules y que sea bueno en el fútbol. Eso se me hace súper facto. Y lo que es la ingeniería genética. Tenemos ya un poco más suaves de este otro extremo, lo que son las mejoras estéticas. Podemos hacer cirugías estéticas, lo que es la ortodoncia, hacerte que el microblading y las aplicaciones estéticas, las pestañas postizas, los bronceados artificiales, la decoloración de cabello e incluso de la piel. Sí, incluso están como estas morras que se tatúan los pezones. Ah, sí, las he visto. Sí. He visto unas que se ponen unos corazoncitos y yo, wow, qué ovarios. Qué dolor, ¿no? Sí. Ok, justamente citando de nuevo a Elena Alonso en su libro Muestra de Monstruos, pues plantea, ¿no? Y esto hace relación con lo que veníamos platicando, estuve tomando notas. Claro, cuando hablamos del grotesque, ¿no? Sobre lo inexplicable, lo que no conocemos. Realmente los monstruos existen porque existimos nosotros y tienen ese propósito, ¿no? Ayudarnos a explicar aquella pieza, digamos de así, de este rompecabezas que completaría el misterio de nuestra existencia, ¿no? Aquello que no podemos explicar y que también representa nuestros miedos, ¿no? Ya sea lo que nos gusta o lo que no nos gusta de nosotros mismos o de otros, e inclusive lo que no nos atreveríamos a hacer. O sea, trae una filosofía muy, muy interesante detrás. Según esta referencia, la gran mayoría de los monstruos pueden clasificarse en 3 categorías: monstruos prehumanos, super cyborgs y monstruos posthumanos. Justamente cuando hablamos acerca de los monstruos prehumanos, hablamos sobre esta diferencia que también había marcado cuando hablamos de la fisionomía nacional, ¿no? Con Lavater. Y en este sentido decimos, ¿no? Voy a poner un ejemplo rápido porque siento que estuvo muy bien cubierto hace rato, pero por ejemplo, cuando hablamos acerca de los griegos consideraban como bárbaros a toda aquella persona que no hablara su lengua, que no tuviera una apariencia similar o que viniera de algún otro territorio. La verdad me dolió mucho leer acerca de esto, la verdad fue como de, sí, está bien, si pasa algo ya no me rescaten, déjenme aquí y así, ¿no? Sigan sin mí. Exactamente. Lo veo, por ejemplo, también con este conflicto, ¿no? Entre europeos y americanos durante la colonización, ¿no? Algunos manuscritos están muy, muy fuertes, la verdad. Bueno, en sus inicios con los europeos contra los asiáticos, ¿no? Cuando normalmente decían que los monstruos venían de la India o venían de algunas regiones por allá, ¿no? O los europeos contra los europeos, ¿no? Ya sabes, me recuerda este diálogo, ¿no? Europeos arruinaron Europa. Sí. O ahora está mucho de que americanos arruinaron América. No, pero bueno, todo mi respeto en ese sentido. Es parte de la historia, ¿no? Y de hecho, esto parte del prejuicio de una cultura sobre otra, ¿no? Basándonos en la apariencia, el lenguaje y las expresiones culturales, ¿no? Como pueden ser los cantos, la religión, etcétera. Y aquí voy a contradecirme nuevamente.
con respecto a Mira, lo que había dicho A sobre eso el venimos. arte universal. Es decir, hablando en términos de religión, y de hecho lo platicamos la otra vez, si yo vengo, por ejemplo, de América y me voy hacia Asia, pensando en la India, ¿no? Y en estos dioses que tienen, no sé, un rostro como de un elefante y 4 brazos, o tienen la piel azul, ¿no? En su momento eso pues me va a sacar de onda, ¿no? Pero es porque no conozco el contexto de esa civilización. Lo mismo si ellos vienen hacia acá o hacia Europa, por ejemplo, y pues ven la figura de un dios que tiene varias heridas y en ese sentido es lo que ellos consideran como una aspiración, ¿no? Entonces es aquí donde comienza todo este desastre en el que nos cuestionamos todo, ¿no? Y pues bueno, ese sería básicamente un primer punto de partida. sí, o sea, y es como cuando vinieron a colonizarnos y a invadirnos, pues fue lo mismo, nosotros éramos unos bárbaros, Salvajes. nuestros dioses eran monstruos, y si se fijan en la... ¿qué? Hacíamos lo mismo que hicieron ellos, o sea, nos matábamos entre nosotros. Sí, es como, ella es mi cultura, déjame en paz. Déjame matar a mi similar. Pero si se fijan en las iglesias más viejitas, todavía hay pequeños jaguares o pequeños monstruos, por así decirlos, escondidos entre las piedras, porque era la forma de nosotros seguir adorando a estos dioses y ellos Nos permitían. entre comillas, sí nos permitían dejarlos ahí con tal con que fuéramos a misa. Sí, como tu mamá chantajeándote para que vayas a misa. Ándale, te compro una nieve a la salida. Después tenemos el concepto de los super cyborgs, que básicamente son un híbrido entre hombre y máquina que al menos en la teoría se percibe como un monstruo positivo, que busca eliminar la brecha, digámoslo de otra manera, busca la pluralidad. Sin embargo, las películas nos muestran que pueden estar en los dos bandos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Robocop, a Terminator o a el Doctor Octopus, ¿no? Que la hace de villano en Spider-Man 2. Y en ese sentido hay otro punto bien interesante, ¿no? Cualquier persona, como se menciona en la teoría, hombre-máquina es un cyborg, ¿no? Y comentado la otra vez, ¿no? O sea, una persona con un marcapasos puede considerarse de esa manera, ¿no? En mi caso, que tengo 2 injertos en las piernas, no estoy seguro porque no es autónoma, pero pues bueno, básicamente es algo, no sé Ajeno si a me ti. explico Sí, exactamente. claro. Lo hablábamos en el capítulo de Cowboy Bebop, la parte 2, hablamos sobre los cyborgs también. Gente que usa implantes. Implantes cocleares Ujú. para la audición y hay muchos ejemplos. Daniela que tiene su ojo de vidrio. Yo sí, también. Pero ese no es un cyborg. No, pero ¿tiene que tener a No. huevo utilidad? Sí. Ok. De hecho, dejé escapar otro personaje. Qué bueno que me lo recordaste, Hilda, el de Cyborg de los Teen Titans. ¿Cómo? Ay, sí, Icónico. me encanta. El spoiler que le diste a Trini. Sí, sí. Sí, no, no lo digas, no lo digas. Sí, porque por ejemplo, te digo, en ese episodio me quedó muy marcado donde Cyborg está como recapacitando sobre su humanidad y dice que cuando era humano él sabía que podía dar el 110, el 150%, pero desde que se volvió Cyborg sabe que está marcado su 100% a lo que la máquina da, porque la máquina no evoluciona con él. Y creo que los cyborgs, como dice Luis, pueden estar en los dos bandos porque siguen siendo humanos. Y como humanos siempre cambiamos de opinión. Entonces, a veces estamos como apoyando a Hitler, ¿no? Ajá. Y después de que, oye, no, quiero ser pro vida, entonces me voy para acá. Y luego eres Thanos. Y luego soy Thanos y quiero matar a la mitad de la población. Ajá. Entonces, De hecho, hay una pieza de arte muy famosa que estuvo apenas en tendencia, se me olvidó el nombre, que es básicamente sobre un robot que está barriendo pintura Sí, hasta que ese se sí. acaba. Yo sí sentí tristeza, o sea, empecé a sentir la desesperación del robot de ya no sé qué hacer con esto. Y de hecho ahí entra un poquito el género del mecha en el anime, que son robots y humanos, y es precisamente este humano que está adentro de un robot, pero entonces, ¿qué somos, no? O sea, somos el alma del robot, y luego, entonces, ¿qué es el robot? ¿Un ente separado? O sea, no sé, son muchas cosas. ya cambiamos de tema. Sí, ya cambié de tema. Sigue, por favor. Muy bien, entonces, por último hablaremos acerca de los monstruos posthumanos, que curiosamente son personas al igual que nosotros, otros seres humanos, que casi siempre vienen del futuro a advertirnos a todos de los peligros catastróficos de algo que salió mal en el presente, ¿no? Entonces, podríamos pensar en las películas de Volver al Futuro, ¿no? O en Trunks de Dragon Ball, cuando le advierte a Goku sobre los androides, ¿no? Básicamente es un cuate que dice, no, vengo del futuro y va a pasar tal cosa, si no hacen esto, si no detenemos a tal, ¿no? Entonces, pues, esta sería la última clasificación. Aunque también la industria del cine ha desafiado esta clasificación
en años recientes con películas que nos hacen reflexionar, como La forma del agua o Un monstruo viene a verme, ¿no? Donde está más enfocado tal vez en nosotros mismos que en ciertos entes externos. Sí, de que quién es el monstruo al final. Tú eres el monstruo. Todos somos monstruos. Yeah. De hecho, un monstruo existe a partir de que es señalado. De hecho, necesita las dos partes, aquel que señala y aquel que es señalado. Sí. El verdadero monstruo es aquel que señala. Porque, ¿cómo vas a saber tú que es un monstruo si no lo puedes reconocer? Entonces tienes que Wow. reconocer tu fealdad y todo de lo que eres capaz para poder apuntar y decir, eso está mal, eso es feo. Porque si no, ¿cómo sabes que es feo? ¿Cómo sabes que está mal? Viene desde la moral de adentro y es algo que externas. Wow. Tripiante, Wow, ¿no? Estoy en shock. Ahora vamos a hablar de lo que es el wabi sabi. Yo cuando conocí este concepto me súper encantó y me gusta mucho porque creo que es muy amable con todos nosotros. O sea, Es lo más amable de lo antiestético Ujú. que hemos hablado. sí, wabi sabi viene de estas dos palabras. Wabi, que significa la soledad de la naturaleza, viene como de este pequeño vacío. Y sabi, que significa relajado, ligero o marchito. Tomen en cuenta que esta es la traducción del japonés al inglés y luego al español, o sea, se pierden muchas cosas, ¿verdad? Y lo podemos explicar en general como una sensación de serena melancolía y un anhelo espiritual. Es esta visión del mundo centrada en la aceptación de la transitoriedad y la imperfección. Es un concepto derivado de la enseñanza budista de las 3 marcas de la existencia, que se llaman Saboin, que dictan que se tiene que apreciar la belleza, que es imperfecta, transitoria e incompleta por naturaleza. Y las 3 marcas son, 1, la impermanencia, que se llama Muyo, el sufrimiento, que se llama Ku, y el vacío, que se llama Ku. La U es más larga. Y para que ustedes puedan identificar qué es wabi sabi a su alrededor, Tú eres wabi sabi. todos somos wabi sabi. Las características del wabi sabi es la asimetría, todos somos asimétricos, la aspereza, la sencillez. Todos tenemos los ojos ásperos, ¿o no? Unos callos por ahí, la sencillez, la economía, todos somos pobres, la austeridad, la modestia, la intimidad, los objetos naturales y la fuerza de la naturaleza. O sea, cuando, no sé, vemos este clima que está como medio tormentoso y empieza a hacer mucho aire y está oscuro y las nubes como con cierta contraluz, eso es wabi sabi, porque no es perfecto, porque es un poco caótico. O sea, la luna que hablábamos en lo estético era, perfecta. Así de que cuando no la tapa sublime. Sí, y cuando la tapa la nube y como que no se ve bien, eso es wabi sabi. O sea, entonces va muy relacionado con el concepto de estética y antiestética. Es este yin y yang, a fin de cuentas. Sí. Al final creo que lo antiestético no significa que sea feo, solamente no cumple con lo estético. Es lo que decíamos al principio, es una forma de llamar a lo que es diferente, nada más, no que sea feo. Y con eso entramos a la fotografía no estética. Como el episodio pasado hablamos sobre la fotografía y cómo hacerla estética, ahorita Luis nos va a platicar sobre la fotografía no estética. Bueno, nuestra historia comienza con Kodak, ¿no? Esta emblemática empresa. Una de sus principales estrategias de marketing alrededor del siglo XIX fue aportar a la educación visual de los espectadores, lo cual pues traía la intención, ¿no? De expandir el mercado y pues dar a conocer más los productos. Uno de sus aportes más significativos fue el manual How to Make Good Pictures, que establecía criterios tanto técnicos como estéticos para hacer fotografías. Hablamos de la pose, del encuadre, la luz, el sujeto, etc. De ahí, pues el resto es historia, ¿no? La fotografía comienza a hacerse más profesional hasta lo que hoy conocemos. Y pues básicamente, hablando sobre ese punto, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver demasiadas buenas fotografías, la mayoría de las veces en nuestras redes sociales o en nuestra publicidad del día a día. Pero, ¿qué hay con aquellas fotos que terminan en la papelera de reciclaje? Es ahí donde introducimos este tipo de concepto. Anneli Frank, en su libro, disculpen el nombre, está muy largo, La paradoja de la fealdad, preguntas fotográficas sobre la bella apariencia de lo feo o la fea apariencia de lo bello, introduce dos conceptos que son muy útiles para entender lo no estético en este contexto. El primero se conoce como los no momentos, que se caracterizan por tener errores técnicos, es decir, cuando la foto te sale movida, está oscura, o cuando los sujetos están haciendo gestos que a cualquier otra persona normal le darían cierto cringe o pena ajena. En este tipo de fotos, que son más cotidianas por decirlo de alguna manera, no se tiene una intención de regarlas, sino que simplemente salen así.
Y en este caso, pues el ejemplo que quiero poner pues, son las fotos en la peda. Sí. Sí, o sea, ¿cuántas veces no te has tomado una foto de, sí, güey, nos vemos súper bien, y la ves al día siguiente y es de que, oh my God, estábamos pedísimos? Sí, personalmente tengo un problema de autoestima, entonces no me gusta tomarme fotos y no me gustan las fotos, o sea, que me tomen fotos y así, y luego me pasa mucho, ¿no? De señalar y ser un monstruo, señalar monstruos, pero yo soy el monstruo y digo, yo no subiría esa foto, ¿no? No se ve bien esta persona, pero digo, Daniela, tú no subes fotos, ¿no? O sea, cállate, no Tú no tienes el valor que no esa tengo, persona. ajá, sí, claro, no tengo como esa valentía de exponerme. De hecho, iba justo sobre esa parte. Hace un año tomé igual un taller sobre autoestima y eso, y comentan incluso la ponente que hay en estos tiempos, digámoslo así, nuevos trastornos de la personalidad relacionados con los filtros. O sea, personas que neta ya no pueden despegarse de esa imagen ficticia, que realmente está alterada basado en estos criterios de fisionomía. Sí, Brutal. sí. Sí, está brutal. Entonces están colonizados, están blancos. No, están colonizados, Ajá. están siguiendo estos eurocentrismos de la fisionomía. Está loquísimo. Entonces, ¿qué, seremos nosotros monstruos con filtro? Sí, somos monstruos, somos unas bestias. Entonces, bueno, volviendo un poquito al tema, se puede tomar como ejemplo esta serie de fotos al final de la película y qué pasó ayer, ¿no? De hecho, son puros no momentos, ¿no? Cuando salen con el chino, y todas esas cosas, ¿no? Y es bien curioso porque si tú le muestras esa foto a alguien que no estuvo ahí, no la va a entender y muy seguramente le va a parecer desagradable, porque a veces hay varios elementos que son propios del sitio, pero a pesar de no ser técnicamente buenas, este tipo de fotografías sí pueden generar emociones al espectador que formó parte de ellas. Y es ahí donde comienza el misterio de encontrar placer visual o, ilustrándonos con el capítulo anterior, una emoción estética en lo no estético. Yay, exacto. Y fíjate que te interrumpo rápido, traté de buscar como emociones no estéticas y no, o sea, sí, obviamente sí hay muchas cosas, pero al final era lo mismo, ¿no? Te hacía sentir una emoción estética. Y pues por último tenemos el concepto de los no estados. Entonces, a diferencia de los no momentos, los no estados sí tienen una intención de acercarse a lo feo. Normalmente requieren mayor preparación técnica y una serie de elementos que buscan tanto encontrar lo bello en lo feo como generar una emoción estética a quien lo ve. Uno de los mejores ejemplos es el trabajo de Bill Viola, titulado The Quintet of the Astonished, que es básicamente un video de 5 personas haciendo gestos extraños, pero que tienen cierta armonía. De hecho, quisiera invitarlos a que lo vieran para que saquen sus propias conclusiones. Tratando de cerrar esta parte, yo creo que la imperfección, lo ridículo, lo grotesco, lo brutal, voy a añadir mi palabra, también forma parte de nuestra naturaleza. Y en ese sentido, valdría la pena comenzar a verlo de otra manera, para aceptarnos un poco más y quitarle un poco de peso a esta carga, digámoslo así, relacionada con lo estético, que nos ha acompañado por mucho tiempo. Buscar ser más humanos, porque a fin de cuentas eso es lo que nos hace humanos. Ser monstruos. Somos humanos, somos bestias y somos horribles. Sí. Pero el ser horribles y diferentes y whatever nos hace bellos. Ajá, porque eres único, pero no eres el único que es único. Sublime. Sí, sublime, ya, terminamos. Y brutal. Es que ese es el concepto de Wabi Sabi, el entender que dentro de las cosas no estéticas o por así decirlo feas, también hay belleza de otro tipo, ¿no? Y como decimos, es subjetivo, está en el ojo del espectador. Así es. Entonces, creo que aquí termina nuestro episodio, Luis. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que te vaya muy bien en tu terapia. Sí. Te deseamos siempre lo mejor. Nos dio un gusto que nos acompañaras. La platicadita estuvo a gusto. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, les agradezco mucho por esta oportunidad, excelente. ¿Deseas mandar algún saludo a alguien? A la gente de Monterrey, a la gente de Europa y a todos los demás que quemé en este programa. Saludos cordiales. Todo tranquilo, no, sin malos rollos, todo bien. No se escupan en la calle por ser feos. Nosotros también somos monstruos, perdónenos. Bueno, pues con esto nos despedimos. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, que son @platicamesta en Twitter y @platicame.esta en Instagram. Luis, en tus redes sociales, ¿alguna para que nos sigan en tu plataforma?
YouTube y Facebook pueden encontrarme como Maestre IQ. Maestre IQ, sí, síganlo para sí. que aprendan algo de ingeniería química, no de química, de ingeniería. Ingeniería química, ajá. Y si les gustó, compártalo con sus amigos. Déjenos saber qué les pareció estético, si este episodio fue una experiencia sublime o no. O grotesca. Y nos vemos a la siguiente. Sí, bye. Bye. Tienes que decir bye. Bye.